¿Es necesario el tratamiento primario en una estación depuradora de aguas residuales? Bienvenidos a este objeto de aprendizaje que lleva por título El tratamiento primario en la estación depuradora. Mi nombre es Daniel Aguado García, soy profesor del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. En este objeto de aprendizaje vamos a ver dónde se localiza el tratamiento primario en una estación depuradora de aguas residuales, cuál es el objetivo del tratamiento primario y tipos de procesos para poderlo conseguir, es decir, para grandes depuradoras y para pequeñas depuradoras, menos de 1000 habitantes. De esta forma, al finalizar los contenidos, al finalizar el objeto de aprendizaje, aquellos que hayáis prestado atención podréis identificar la presencia del tratamiento primario en una estación depuradora de aguas residuales cuando hayáis una visita a una depuradora, así como conocer y comprender cuáles son los objetivos de este tratamiento, conocer aquellos contaminantes que se pueden eliminar del tratamiento primario y qué opciones tenemos para llevar a cabo el tratamiento primario. Empezaremos viendo dónde se localiza el tratamiento primario en una depuradora. Como veis, una depuradora, aquí tenéis el diagrama de flujo, ¿vale? Tiene dos líneas principales, la línea de agua y la línea de fangos. La línea de agua es la línea que recorre el agua residual desde que entra, procedente de dónde, de la red de colectores de la población que nos trae el agua residual, ¿vale? Hasta la depuradora, pasa por una serie de etapas hasta que se convierte en el efluente final que es vertido al medio receptor, ¿vale? En ese influente lo primero que se encuentra es el pretratamiento, que son aquellos que van a eliminar objetos en general inertes, objetos de gran tamaño, arenas, gravas, granos de café y objetos que pueden dañar nuestras instalaciones. Después de ese pretratamiento viene el tratamiento primario, que es el objeto de esta presentación. Fijaos en el decantador primario, lo que vamos a retirar elementos con sólidos suspendidos, sedimentables, es decir, que son capaces de sedimentar. Esos sólidos suspendidos van a tener asociados compuestos orgánicos y también nutrientes que eliminamos de la línea de aguas. Con lo cual, aquí abajo, ¿qué tenemos? Materia orgánica que ya no nos llega al reactor de fangos activados. Con lo tanto, estamos descargando el reactor de fangos activado. Y nos podríamos preguntar ¿por qué? Si el reactor de fangos activado está diseñado para eliminar la materia orgánica. Pues por un motivo muy sencillo, que es que esta materia orgánica la vamos a llevar a otro sitio que es más eficiente para eliminar la materia orgánica, es el digestor. Seguimos la línea de flujo que sigue ese fango que ha sedimentado, esos sólidos, veis que acaban en el digestor. Puede ser aerobio o anaerobio. En el caso de ser anaerobio, como este que tenéis en la figura, esa materia orgánica que estamos enviando a este digestor se va a transformar en biogás, lo cual es un aprovechamiento energético, es un beneficio para nuestra instalación. Es decir, aprovechamos el residuo como un recurso, es decir, acabamos transformando el residuo, que es la materia orgánica, en energía. Si nosotros lo llevamos al reactor de fangos activado, el reactor de fangos activado normalmente lo que va a hacer es eliminar esos contaminantes aportando oxígeno, es decir, es un gasto. Y la materia orgánica que llevo al reactor de fangos activados es un gasto energético. Consigo eliminarlo, pero tengo que aportar oxígeno. Por lo tanto, nos puede interesar llevar esa materia orgánica al digestor. ¿Es necesario siempre ese decantador primario? No siempre es necesario. Es decir, a veces, plantas pequeñas, nos puede interesar simplificar la línea de fangos y para ello no tendremos un digestor. Entonces, si no tenemos digestor, tenemos que digerir en la propia línea de aguas esa materia orgánica que viene. Entonces, si tenemos un decantador primario, resultará que hay materia orgánica que está sin digerir. Entonces, tendremos que quitar el decantador primario, ¿para qué? Para que toda la materia orgánica acabe en el reactor de fangos activado y ahí estabilizarla. Con lo cual, ese proceso de fangos activados se acabará llamando proceso de oxidación total. El proceso de oxidación total es un proceso de fangos activados en el que tenemos un tiempo de retención celular muy elevado. ¿Para qué? Para que no solo degrade la materia orgánica que viene con influente, sino que el propio fango que se genera salga estabilizado. ¿Por qué? Porque no tenemos un proceso de digestión, porque lo hemos querido simplificar en nuestro diseño. Entonces, si queremos hacer esa simplificación, acordaos de que hay que eliminar ese decantador primario. Por tanto, no siempre es necesario el tratamiento primario. En los casos en que sí que tengamos tratamiento primario, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues que lo que va a permitir es eliminar sólidos suspendidos sedimentables. Ese es el objetivo, eliminar sólidos suspendidos sedimentables. Y asociados a esos sólidos suspendidos también habrá materia orgánica. ¿Vale? ¿Qué se pretende? Es decir, que por lo menos eliminemos el 50% de los sólidos suspendidos que vienen con el agua residual influente y al menos un 20% de la materia orgánica medida como DBO5, es decir, como demanda biológica de oxígeno medida a los 5 días. ¿Forma de conseguirlo? ¿Qué opciones tenemos? Pues en grandes depuradoras, por lo menos podemos tener un decantador primario. Pues hay distintas formas, pueden ser rectangulares y circulares, son los más habituales. Aquí tenéis un esquema de un decantador circular en el cual tenemos un conducto por el cual entra el agua residual tras el pretratamiento,
¿vale? Aquí hay una campana deflectora, en la foto podéis ver cómo es el deflector, que fuerza a que el agua no entre con esa componente horizontal, sino que la dirige hacia abajo para evitar cortocircuitos y que el agua esté todo el tiempo que corresponde al tiempo de permanencia del agua en el decantador, que normalmente son del orden de 2-3 horas. Entonces el agua avanza muy lentamente, la velocidad es muy baja y por tanto al tener baja velocidad las partículas van sedimentando, porque al no tener velocidad el agua prácticamente nula, ¿vale? La capacidad de arrastre también es muy baja y por tanto las partículas sedimentan. Y luego este elemento de aquí, que es una rasqueta, nos va a ayudar a que el fango que sedimenta se dirija hacia esta poceta central donde se extrae posteriormente por medio de una bomba. Podemos eliminar más materia orgánica. Para eliminar más materia orgánica con ese proceso lo que podemos hacer es eliminar partículas coloidales incluyendo un proceso de coagulación-floculación. ¿Vale? Para eso tenemos que añadir un reactivo químico que lo que nos va a ayudar es a desestabilizar las partículas coloidales. Son partículas muy pequeñas que por sí mismas no sedimentarían. Tenemos que desestabilizarlas para que se puedan agrupar. Al desestabilizarlas con el proceso de coagulación, entonces añadimos el reactivo químico, pasa a una zona donde hay un agitador que con gran fuerza va a agitar y por tanto va a favorecer la mezcla de ese coagulante, de ese reactivo con el agua, y luego pasa a una zona de floculación donde va a hacer una agitación más suave, ¿vale? Que puede ser por agitadores, ¿vale? O puede ser por tipo hidráulico, es decir, introduciendo turbulencia en el agua. Más suave, de forma que las partículas desestabilizadas se puedan agrupar y formar flóculos que luego sedimentan en la etapa de sedimentación. Con esto que conseguimos eliminar mucha más materia orgánica, porque estamos eliminando no solo los suspendidos, sino también sólidos coloidales, con ese proceso de coagulación-floculación, que eliminaríamos si no tuviéramos ese proceso. ¿Dónde nos puede interesar? Pues en depuradoras que reciben vertidos industriales. ¿Para qué? Para evitar compuestos tóxicos o inhibidores del proceso biológico. El depurador que tiene un reactor biológico sobrecargado. ¿Por qué? Porque cuanto más partículas se elimine aquí y más, por tanto, más materia orgánica retire en este tratamiento primario, menos me llega al proceso biológico, entonces dejaría de estar sobrecargado. Y en depuradoras turísticas, que suele suceder eso, que en la época donde acuden todos los turistas, pues lógicamente está muy sobrecargada esa depuradora. Por tanto, podríamos descargarla con este proceso. Y el resto del año, donde hay menos habitantes en esa población, pues dejarla sin funcionar. El proceso de coagulación-floculación, dejar simplemente solo el proceso de sedimentación. Aquí tenéis otra configuración, ¿la veis? ¿Vale? Donde hay tubos que permiten añadir el reactivo químico, el agitador, que me permite una buena mezcla, la zona de floculación, por medio de turbulencia hidráulica, y luego pasa a una zona de sedimentación, marcada con el número 3, que en este caso es de tipo lamelar. Otra forma de eliminar los sólidos es, en lugar de la acción de la gravedad, es favorecer que vayan a la superficie, ¿vale? El proceso de flotación. ¿Cómo lo conseguimos? Introduciendo microburbujas de aire. Para introducir esas burbujas de aire en el agua, lo que hacemos es poner en contacto aire y agua a presión. Cuanto mayor la presión a la que está en contacto el agua con el aire, más aire se disuelve en el agua. De forma que cuando luego pasamos ese agua que tiene aire disuelto por una válvula reductora de presión, cae la presión, y entonces el aire que estaba disuelto ya no puede estar disuelto y aparecen esas burbujas que en el seno del fluido lo que van a ayudar es a las partículas a subir a la superficie, y luego a la superficie, con mecanismo barredor de flotantes, se retiran. Aquí veis el esquema, aquí veis una foto de una instalación real. ¿Qué pasa en depuradoras pequeñas? En depuradoras pequeñas normalmente no vamos a tener una línea de fangos complicada, incluso tenemos que tratar el propio fango en este tratamiento primario. Entonces, como veis, son procesos, en el caso tanque-Inhofe o fosas sépticas, en los cuales, además de sedimentar, ¿vale? También vamos a favorecer el proceso de digestión, es decir, vamos a dejar el fango ahí tiempo suficiente como para que tenga lugar la digestión. ¿Qué pasa? Al tener ese tiempo, pues en el proceso de digestión se pueden formar gases que se desprenden y dificultarían el proceso de sedimentación. Por eso, como veis en la figura, la zona de decantación, que estaría en la parte central del tanque Inhofe, veamos cómo es la abertura, la parte de abajo. ¿Para qué? Para evitar que las burbujas de aire, de gas que se está desprendiendo de la digestión, no entren en la zona de sedimentación y no dificulten la sedimentación, sino que se van por el lateral, por la parte exterior. Entonces tenemos una zona de sedimentación, una zona de digestión abajo, y la zona de digestión no interfiere con la sedimentación. En el caso de las fosas sépticas, como veis, tenemos una entrada, dos compartimentos, normalmente separados, por una zona intermedia. ¿Para qué? Para que las partículas que están cayendo al fondo no pasen al siguiente compartimento. En el fondo está almacenada suficiente tiempo también para que tenga lugar la digestión, y tenemos deflectores que obligan al agua a pasar por la parte de abajo, de forma que grasas, aceites flotantes se quedan en la superficie. En ambos procesos tenemos decantación y digestión. Como conclusiones podemos decir que el tratamiento primario no siempre es necesario.
Nos permite eliminar sólidos suspendidos sedimentables y asociados a esos sólidos suspendidos sedimentables también aquellos compuestos orgánicos o nutrientes que tienen esas partículas. Y en el caso de depuradoras pequeñas incorporamos también la digestión, en el caso de fosas sépticas y tanques Inhofe. Con esto doy por concluido este objeto de aprendizaje y agradezco mucho la atención que me habéis prestado.